solamente será absoluto si la función tiene en ese valor el mayor de los máximos o el menor de los mínimos. Pero el máximo o el mínimo relativo pueden existir y el absoluto no. El caso que acabo de dibujar indica que el mínimo relativo existe, está acá, ahí está el mínimo relativo, pero al hacer este gráfico que he hecho acá, como que la función tiende a menos infinito en los bordes, hace que este mínimo sea solo relativo y no absoluto. Pero en el caso anterior, que teníamos que la función era un paraboloide nada más, y no esta cosa que después grafiqué extraña, sino que se iba a infinito positivo, entonces ese mínimo relativo se transformaba en mínimo absoluto también. De todas formas, aunque puede que en algunos casos me interese determinar si un máximo o un mínimo es absoluto o no, ¿por qué? Y bueno, porque puede ser útil a los fines del problema que estoy intentando resolver. En realidad, en lo que tiene que ver a los conceptos de esta parte de la unidad, nos interesa solamente reconocer máximos y mínimos relativos. Entonces quédense tranquilos, porque nunca se les va a preguntar sobre máximos y mínimos absolutos en el práctico. Pero en el teórico uno podría preguntar, ¿y qué diferencia hay entre un máximo y mínimo relativo y un absoluto? Entonces la respuesta de ustedes tiene que ir por ese lado. El relativo se estudia en un entorno. Entonces yo puedo determinar alrededor de él de que ese punto es máximo o mínimo, pero yo no sé qué pasa allá muy lejos de la función. Podría ocurrir de que si el punto que estoy estudiando es además, el menor punto de toda la función o el mayor punto de toda la función, ser ese punto un máximo o mínimo absoluto. Pero los métodos que nosotros vamos a estudiar solo sirven para reconocer relativos, no sirven para reconocer máximos absolutos o mínimos absolutos. Determinar si un máximo o mínimo relativo es absoluto o no, no necesariamente es una tarea sencilla. Hay que analizar si la función tiene un comportamiento en los extremos que se va a infinito para saber si entonces existirá o no existirá un máximo absoluto o un mínimo absoluto. Determinar la existencia de un valor absoluto es mucho más complejo de lo que simplemente uno pueda creer. Por eso es que nosotros nos vamos a centrar a partir de ahora de hablar de máximos y mínimos relativos. ¿De acuerdo? Listo, no más absolutos, pero sabemos que es un absoluto. Vamos a los relativos. Para poder determinar la existencia de extremos, ahora fíjense lo que voy a hacer. Le voy a llamar a máximos y mínimos, todo junto le voy a llamar extremos. Extremos. Todo junto a máximos y mínimos le voy a llamar extremos relativos. Entonces, cuando yo me refiero a extremos, me estoy refiriendo a un punto que puede ser máximo y mínimo. Todavía no me va a interesar si es un máximo o mínimo. Lo único que quiero saber, en principio, es si en un punto de la función existe un extremo. ¿Está bien? Después vamos a analizar si se trata de un máximo o mínimo. Entonces hay una condición necesaria para la existencia de extremos relativos. Esa condición necesaria es muy fácil que ustedes se la recuerden porque lo analizaron también en Análisis Matemático 1. ¿Cómo hacían en Análisis Matemático 1 para determinar extremos relativos de una función? La derivaban e igualaban esa derivada a cero. ¿Por qué igualaban la derivada a cero? Porque lo que ustedes estaban tratando de encontrar eran puntos críticos. Los puntos críticos son los puntos en los que la derivada se anula. No son los ceros de la función, ni mucho menos las raíces. No confundan ceros ni raíces, que es lo mismo, de una función con puntos críticos. Las raíces o ceros de una función son las que anulan la función, son los que anulan esta función que está acá. Esos son los ceros o raíces. Los puntos críticos son las que anulan las derivadas de esta función, que son dos cosas totalmente distintas. Entonces, la condición necesaria para la existencia de extremos
es que las derivadas de esta función, como es una función de dos variables, estamos hablando de derivadas parciales, las derivadas parciales de primer orden de la función sean cero. Entonces, en aquellos puntos en donde las derivadas de la función, las derivadas parciales de la función sean cero, esos puntos van a ser puntos en los que posiblemente haya extremos. ¿Y por qué digo posiblemente? Porque es una condición necesaria, pero no suficiente. Pensemos un cachito en eso porque hay veces que estuve hace poco en el examen intermedio ahora de mayo y escuché a profesores tomar y preguntar justamente esta cuestión de qué diferencia hay entre una condición necesaria y una condición suficiente. Fíjense, la condición necesaria es una condición que es, bueno, no me sale algún sinónimo de necesario, pero es una condición sine qua non, por decirlo de alguna manera, o sea, no puede fallar esa condición para que algo ocurra. Por ejemplo, para que un auto ande es necesario que tenga nafta. Si no tiene nafta, no va a andar ni para atrás ni para adelante. Entonces, la condición necesaria es una condición que se tiene que cumplir sí o sí para que algo ocurra. Pero ustedes saben que un auto, por más que tenga nafta, podría no andar, porque no es suficiente que tenga nafta. Tiene que tener batería, tiene que tener un montón de otras cosas el auto, tiene que cumplir con un montón de requisitos, además de tener nafta, para que funcione, para que ande. Bueno, con esto pasa exactamente lo mismo. La condición necesaria es un requisito que se tiene que cumplir sí o sí para que pueda existir, en este caso, extremos relativos. Pero el hecho de que esa condición necesaria se dé no implica de que ahí exista un extremo. Por eso decimos que si se cumple la condición necesaria, podría haber extremos. Fíjense cómo demostramos esto. Es muy simple, tiene 4 renglones la demostración. Para demostrar que esto es así, es decir, que un punto crítico es aquel en el cual las derivadas primeras se anulan, es muy sencillo. Lo que hacemos es igualar esta función a una función de una variable. ¿Cómo hacemos? Y fijamos una de las dos. Sobre la función z, por ejemplo, fijamos la variable y o fijamos la variable x, la que ustedes quieran. Hay que hacer las dos, pero uno puede hacer una sola y después decir de que de forma análoga se demuestra la otra también, que es lo que hacemos en esta demostración. Entonces fijamos ahí como una constante, por eso le llamamos b. A esa i la fijamos b como constante. Entonces tomamos esta función de dos variables ahora como una función de una sola variable. Por eso dice de que esta función ahora es una función de una sola variable x. Si f tiene un extremo relativo, es la hipótesis, nosotros dijimos de que la condición necesaria para que f tenga un extremo relativo en AB es que era esta derivada parcial igual a 0, la derivada parcial en la dirección x y la derivada parcial en la dirección de y. Entonces, si f tiene por hipótesis un extremo relativo en A a B, ustedes saben de análisis matemático 1 que g, la función de una variable, tiene un extremo relativo en A. Y sí, porque si la función tiene un extremo relativo en AB, como x es la variable de la función g, entonces g tiene que tener un extremo relativo en A. Pero por análisis matemático 1 sabemos que eso significa que la derivada de la función en A es igual a 0. Pero como la derivada de la función de g es la derivada respecto de x, entonces para poder derivar la g hay que derivar parcialmente la f respecto de x. Y como g' en a dijimos que era 0, porque existía un extremo relativo, la derivada entonces es igual a 0. Entonces hemos demostrado que si f tiene un extremo relativo en AB, entonces las derivadas parciales, haciendo también la demostración para y, las derivadas parciales respecto de x y respecto de y son 0. Fíjense el ejemplo este que está acá. La función esta x cuadrado más y cuadrado es en realidad, permítame que me vaya para atrás para mostrarle, esta función que está acá. Esta función que está acá, la de la silla de montar, que tengo acá a la derecha, es la función esa que vemos acá en el ejemplo.
es el dibujo de esa función. Entonces lo que yo quiero ver es qué pasa en el punto 0, 0, porque veo que el punto 0, 0 es un punto crítico. Ajá, veamos por qué. Si yo derivo de la función z respecto de x, la derivada de esto respecto de x es 2x. Y si derivo la función z respecto de y, la derivada de esto es menos 2y. ¿Cuándo esta derivada se hace 0? Cuando x es igual a 0. ¿Y cuándo esta derivada se hace 0? Cuando y es igual a 0. Entonces, cuando yo reemplace a la derivada de la función respecto de x y la derivada de la función respecto de y por el valor 0, 0, veo que las derivadas ambas son 0. Entonces, claramente 0, 0 es un punto crítico. Pero, ¿qué pasa? Si yo me muevo, fíjense, en una dirección, en la dirección de y, incremento un valor 1, ¿qué quiere decir incremento un valor 1 en la dirección de y? Bueno, si incremento un valor 1 en la dirección de y, eso significa de que voy a tener que f de a más h, en este caso 0 más el incremento 1, va a ser 1. Entonces, si incremento un valor 1 en la dirección de x, perdón, dije de y, perdón, de x, si incremento un valor 1 en la dirección de x, yo veo que esto me va a dar 1 al cuadrado es 1 menos 0, que lo hice ahí, me da 1. Entonces, el valor de la función, acá, el valor de la función en 1, 0 es 1. Y el valor de la función en 0, 0, 0. 1 menos 0, 1. Es mayor que 0, es positivo. Pero si yo incremento 1 en la dirección de y ahora, veo que al incrementar 1 en la dirección de y, cuando esto valga 0, esto me va a quedar 1 al cuadrado menos 1. Entonces, el incremento en la dirección de y me da menos 1, el valor en 0, 0 es 0, menos 1 menos 0 es menos 1, me da negativo. Quiere decir que alrededor del punto 0, 0 hay valores para los cuales el incremento es positivo y hay valores para los cuales el incremento es negativo. Entonces, en general, el incremento de la función alrededor del punto 0, 0 puede ser a veces positivo y a veces negativo. Entonces estamos frente a un punto de silla. Por eso le decía de que esta es una condición necesaria, pero no suficiente. Entonces veamos cuál sería la condición suficiente para la existencia de extremos. La condición suficiente para que exista un extremo en un punto crítico, es decir, en algún punto en donde las derivadas primeras se anulan, tendrá que ser que la diferencial segunda de la función sea distinta de cero. Esa es la condición suficiente. Hay varias formas de expresar esto, y ya lo vamos a ver para demostrar esto usando Taylor. Pero van a ver que es muy sencilla la demostración. Como dije, si AB es un punto crítico, quiere decir que la derivada parcial de la función respecto de x es 0 y la derivada parcial de la función respecto de y es 0, porque AB es un punto crítico. Pero para que la función tenga extremo, ahora de manera suficiente, eso quiere decir de que podría tener extremo. Pero para que tenga extremo, la diferencial segunda tiene que ser distinta de 0. Entonces veamos un poco cómo se hace eso usando directamente la fórmula de Taylor. La clase pasada estudiamos la fórmula de Taylor y vimos que un Taylor de segundo orden era aproximadamente, ¿por qué digo aproximadamente? Porque vamos a despreciar el resto de orden 3, todo lo que viene de orden 3 para adelante lo vamos a despreciar. Entonces era el valor de la función en AB, más las derivadas parciales de la función en AB, por h y por k, más 1 sobre 2 factorial, vimos que eran las derivadas segundas de la función, primero la de x dos veces por h cuadrado, la de y dos veces por k cuadrado, y las cruzadas por k por h, pero como eran iguales las cruzadas, me quedaba multiplicada por 2. Eso lo habíamos visto en la clase pasada. La ventaja de usar un Taylor para demostrar esto es que como AB es un punto crítico, cuando yo evalúe la derivada primera en AB respecto de x y la derivada primera respecto de y en AB, esta y esta son 0, porque dijimos que AB es un punto crítico. Entonces, este término, estos dos términos en realidad, se me van a anular, porque justamente las derivadas en AB son 0. Entonces, solamente me va a quedar este y los términos de segundo orden.
que es lo que hemos escrito acá. Pero este término que está acá, lo voy a pasar restando para el otro lado. Acá está. Pasé restando f de a, b para el otro lado y me quedé con 1 sobre 2 factorial por todo lo que tenía allá adentro, que eran los términos de derivada de segundo orden. Para no escribir tanto, le voy a llamar a esto a esto le llamo b y a esto le llamo c. Es simplemente un nombre que le doy para no escribir mucho. Entonces vuelvo a escribir esto, pero en lugar de escribir esto, le voy a poner delta, porque ya sabemos que esto es el delta de f en AB. El delta de f en AB significa el incremento de la función a partir de A, un incremento h, y a partir de B, un incremento k. Listo, ese es el delta. Y de este lado me queda 1 sobre 2 factorial, es un medio. A esto le llamé a esto le llamé B, y a esto le llamé C. Nada más que eso. El siguiente paso es un truco algebraico para poder hacer la determinación de cuáles son las condiciones que se debe cumplir para que esa derivada, esa diferencial segunda sea distinta de cero, que es multiplicar y dividir al segundo miembro por A. Como multiplico y divido por lo mismo, no estoy cambiando esta aproximación. Entonces tengo acá divido por A y a todo esto lo multiplico por A. Si a todo esto lo multiplico por A, quiere decir que a esto lo multiplico por A, ahí tengo A cuadrado. A esto lo multiplico por A, por eso me queda 2 por AB. Y a esto lo multiplico por A, por eso me queda A por C. Ahora que tengo esto acá, lo que voy a hacer, como tengo A cuadrado, H cuadrado, fíjense que A por H lo tengo acá, A por H. Pero acá dice 2, A por H, B por K. Entonces, fíjense que si yo tuviera un B cuadrado, K cuadrado, esto sería como un trinomio cuadrado perfecto. Porque tengo A por H, acá tengo A por H, sería A por H al cuadrado, más el doble producto de A por H, B por K, más B por K al cuadrado. Ese sería un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, para que eso pueda existir, lo que hago es completar cuadrados. ¿Qué hago? Le agrego el B por K al cuadrado y le resto el B por K al cuadrado. O sea que tengo A por H al cuadrado más el doble producto de A por H, B por K, fíjense que lo reordené, simplemente esto acá, le agregué este término, B por K al cuadrado, y se lo resté para que no cambie la igualdad. Pero entonces todo esto lo puedo convertir en A por H más B por K al cuadrado, que es lo que tengo acá. Y el resto, que es esto, perdón, esto y esto, lo puedo escribir sacando k cuadrado factor común y que me quede k cuadrado factor de AC menos B cuadrado. Fíjense que como esto que está acá está al cuadrado, todo esto va a ser siempre positivo. Como k está al cuadrado, esto es positivo. Lo único que voy a ver es que va a depender del valor de A, de C, el signo que va a tomar esto. Entonces, si esto va a determinar de alguna manera, si esto va a determinar de alguna manera el signo que puede tomar este incremento, entonces tengo que analizar qué va a pasar acá. ¿Por qué tengo que analizar qué va a pasar ahí? Porque ¿se acuerdan que para que existieran máximos el incremento tenía que ser menor que cero? Y para que existieran mínimos el incremento tenía que ser mayor que cero. Bueno, yo quiero saber si esto es mayor o menor que cero. Eso es lo que quiero saber. Pero como este siempre es positivo, este es positivo, entonces lo único que me va a interesar saber es cuál es el signo de A por C menos B cuadrado, que es esto que tengo acá. El signo de esto es lo que va a determinar si esto es positivo o negativo. Entonces el A por C menos B cuadrado es lo que llamamos, o le vamos a dar un nombre para analizarlo, determinante hessiano, o simplemente hessiano. El hessiano es una matriz determinante. Fíjense, A por C es A por C, menos B cuadrado porque es menos B por B. Entonces, esto que está acá es el determinante de esta matriz. ¿Ven? A por C es este por este, menos B cuadrado, menos este por este. Entonces, el determinante de esta matriz es lo que representa el A por C menos B cuadrado. ¿Pero qué era A? A era la derivada segunda respecto de X dos veces. B era la derivada cruzada. Y C era la derivada segunda respecto de Y dos veces. Entonces reemplazamos A por esto, a B
por las cruzadas, que por Schwarz son iguales, y C, que es la que deriva respecto de I dos veces. Entonces, en definitiva, este determinante... ¿qué pasó acá? ¿Qué hice? No sé. Me parece que... Ahí está. He descubierto algo nuevo. Ahora sé cómo ampliar una diapositiva. No lo sabía. Me equivoqué de botón y ahora sé cómo ampliar una diapositiva. Bueno, entonces, fíjense que eso que está acá, miren qué bárbaro, ahora sé cómo ampliar una diapositiva. Bueno, eso que está ahí es lo que nosotros llamamos determinante hessiano. El determinante hessiano, entonces, es muy fácil de escribir. ¿Cómo se escribe? Y mirá qué fácil que es. Si yo quiero escribir el hessiano, es un determinante. Entonces, ¿cuántas variables tiene mi función? Y tiene dos variables, x e y. Entonces yo hago como una batalla naval, x e y. Entonces, acá donde se cruzan las dos x es la derivada segunda respecto de x dos veces. Acá donde se cruzan x e y es la derivada segunda respecto de x y. Acá donde se cruzan ix es la derivada segunda respecto de ix. Y acá donde se cruzan y es la derivada segunda respecto de y dos veces. Es re fácil construir un hessiano. Y ustedes van a decir, bueno, pero es mucho más fácil acordarse de esto de memoria. Sí, si el hessiano es 5 por 5, ¿cómo hago yo para acordarme de todas las cosas que van adentro del determinante? Bueno, muy fácil. Si son 5 variables, x1, x2, x3, x4, x5. x1, x2, x3, x4, x5. Y hago como una batalla naval. Donde x1 y x1 se cruzan, será la derivada segunda respecto de x1 dos veces. Donde x1 y x2 se cruzan, será la derivada segunda de x1, x2. Y así sucesivamente voy a llenar ese determinante y ahora tendría que calcular un determinante 5 por 5. Sí, es un viaje, pero bueno, es la condición suficiente. Ahora bien, ya que sabemos calcular el hessiano, entonces veamos qué es lo que tiene que pasar. Lo que tiene que pasar o lo que puede pasar son estas tres situaciones. Si el hessiano es mayor que 0, el hessiano puede ser mayor que 0, puede ser menor que 0 o puede ser igual a 0. Se pueden dar condiciones. Si el hessiano es mayor que 0, solo si es mayor que 0, va a existir un extremo. Como dijimos, esto era condición suficiente para la existencia de extremos. No me decía todavía si había máximo o mínimo. Me decía condición suficiente para la existencia de extremos. Entonces será suficiente que el hessiano sea mayor que 0 para que entonces existan extremos relativos. Dicho de otra forma, por más que suene repetitivo, pero quiero que quede bien claro. Si la derivada de la función respecto de x respecto de y en un punto crítico se anula, podría haber allí un extremo. Cuando analizo el hessiano, si el hessiano es positivo, seguro que hay un extremo. Esa es la cuestión, porque la condición suficiente es que el hessiano sea positivo. Ustedes van a decir, bueno, pero usted dijo que la condición suficiente es que la diferencial segunda sea distinto de cero. Sí, distinto de cero. Vos lo podés plantear así. La diferencial segunda distinto de cero de la función, entonces es condición suficiente. O también lo podés ver como que el hessiano, el determinante hessiano, sea mayor que cero. Si el hessiano es mayor que cero, entonces seguro hay un extremo. Si la diferencial segunda de la función es distinto de cero, seguro hay un extremo. ¿Qué pasa cuando el hessiano sea negativo? Cuando el hessiano sea negativo, en ese lugar habrá un punto de silla. Estamos como sobre una silla de montar. Y si el hessiano es igual a 0, a ver, esto es otra cosa muy importante. Si el hessiano es igual a 0, ustedes no pueden decir que no hay nada. Ese es un error grave. A veces en un teórico, a veces le pueden preguntar, ¿y qué pasa si el hessiano es 0? Entonces ustedes tienen que responder, y no sé qué hay, pero puede haber un máximo, puede haber un mínimo o puede haber un punto de silla. Sí, sí, claro. ¿Se acuerdan cuando ustedes en análisis matemático 1 analizaban una función de este tipo? Cualquier cosa. Esa función es una cúbica, es x cubo. ¿Está bien? Esa función es una cúbica. Entonces la condición
suficiente para que exista, perdón, necesaria para que exista extremo es que la derivada en el punto se anule. Bueno, la derivada de la cúbica es 3x cuadrado. ¿En x igual a 0 se anula? Sí. Entonces quiere decir que en x igual a 0 puede haber un máximo mínimo. ¿Qué teníamos que hacer? Y volver a derivar. Teníamos que ver la derivada segunda en 0. Entonces la derivada segunda, como ya tenía 3x cuadrado, que era la derivada primera, la derivada segunda es 6x. Pero la derivada segunda, si daba positivo, era un mínimo, y si daba negativo, era un máximo. Pero me da 0. Entonces, ¿qué hago yo ahí? Y bueno, no sé. Ah, si me da 0, quiere decir que hay un punto de inflexión. No, mentira. Mira, esta función que está acá, esa función es y igual a x a la cuarta. Hola, perdón, se me cayó la conexión. ¿Se me escucha? No sé. Perfecto. Perdón. Alguien había hecho una pregunta, se me cayó la conexión y perdí el chat. Pero, a ver, lo que estoy queriendo decir es que el hecho que la derivada segunda en análisis matemático 1 me dé 0 no implica necesariamente que haya un punto de inflexión. Puede haber un mínimo, como en este caso, o puede haber un máximo, como en el caso de que esto sea menos x a la cuarta. Entonces, la condición suficiente para la existencia de un máximo mínimo en análisis matemático 1 es que la derivada segunda sea distinto de 0. Pasa lo mismo acá. Que Lesiano me dé 0, no significa de que yo ahí puedo tener un punto de silla o que no hay nada. Que Lesiano me dé 0 significa que no sé qué hay. Igual que hice en análisis matemático 1 y tengo que analizar derivadas de orden mayor, o tengo que analizar diferenciales terceros, cuartos, o empezar a ponerme a pensar qué pasa un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda del punto. Es decir, si yo tengo un hessiano igual a 0, es un caso dudoso que requiere mayor análisis. Por ejemplo, en este gráfico de la función en violeta, todos estos puntos que están acá me dan hessiano 0. Todos estos puntos que están acá me dan hessiano 0. Y son todos un caso dudoso. Y fíjense que una función es un ejemplo, ¿no? Después van a ver en el práctico, ustedes van a hacer funciones en donde el hessiano les va a dar 0. Y lo que ustedes van a tener que responder en ese caso es un caso dudoso. No sé qué hay. Puede haber un máximo, puede haber un mínimo o puede haber un punto en silla, pero no lo puedo saber con el hessiano. El hessiano no me da información. Todo eso ustedes pueden decir en el caso que el hessiano sea 0. Pero lo que no pueden decir es que en ese punto no hay nada. Si el hessiano les da 0, no puede ser que digan, ah, es que no hay nada, por eso me da 0. No hay ni máximo, ni mínimo, ni punto de silla, por eso me da 0. No, el hessiano no te da información, necesitas un análisis mayor, pero en el punto en donde el hessiano de 0 puede haber cualquier cosa. Ahora bien, volvamos a los que el hessiano sí me da información. En 10 minutos se corta y les pido, si eventualmente hace falta, que se conecten 10 minutitos más, pero no más de eso. Tal vez no hace falta. Si el hessiano me da negativo, entonces tengo un punto de silla. Si el hessiano me da positivo, entonces tengo un extremo. Eso nada más, un extremo. Para ver qué hay, si hay un máximo y mínimo, entonces tengo que analizar la derivada segunda. ¿Cuál? Fíjense que dice la derivada segunda respecto de x dos veces, pero también podría haber sido la de y dos veces. También podría haber sido eso. La que nunca pueden usar, voy a volver para atrás.
A ver si puedo acá. Ahí está. Pueden usar esta o pueden usar esta para ver si hay un máximo mínimo, pero nunca tienen que usar estas. Las cruzadas no. Las cruzadas tienen problemas. Las cruzadas se pueden anular y sin embargo puede haber máximos y mínimos. Las cruzadas no se usan para el análisis. Las que se usan para el análisis son las que están en el extremo. Las de X dos veces o las de Y dos veces. Entonces, para ver si hay un máximo o un mínimo, cuando ya encontré que hay un extremo, analizo las derivadas segundas. La de x dos veces, la que ustedes quieran. En este caso, las de x dos veces. Si la derivada segunda, igual que análisis matemático 1, me da mayor que 0, entonces quiere decir que el incremento es mayor que 0, por lo tanto habrá un mínimo. Si la derivada segunda es menor que 0, quiere decir que el incremento es menor que 0, por lo tanto habrá un máximo. Entonces, igual que en análisis matemático 1, cuando termino de analizar la derivada segunda, si la derivada segunda es mayor que 0, es un mínimo, y si es menor que 0, es un máximo. Veamos esto en un ejemplo para poder terminar. Por eso digo que a lo mejor no hace falta volvernos a conectar. No obstante, aclaro esto por las dudas, yo sí me voy a volver a conectar para todos aquellos que no es obligatorio, ni tomo lista, ni nada, pero todos aquellos que quieran preguntarme cosas o quieran que veamos algo que no quedó claro, yo me vuelvo a conectar, pero quedan libres ustedes de conectarse o no de nuevo si quieren, porque yo creo que va a ser suficiente en estos 7 minutos que me quedan para analizar este ejemplo. Yo quiero determinar los extremos relativos y puntos de silla, si los hubiere, de la función esta. A mí me dan una función. Esto es lo que ustedes van a tener que hacer en el práctico. Entonces, ¿cómo es el procedimiento práctico para resolver esto? A mí me dieron una función. Entonces, lo primero que tengo que hacer es encontrar los puntos críticos de esta función. ¿Qué son los puntos críticos? No los puntos en donde la función se hace cero, sino los puntos en donde las derivadas de esta función se hace cero. Entonces lo que yo voy a hacer es derivar esta función respecto de x. Si yo derivo esta función respecto de x, entonces me va a dar 4x cubo, esto me da 0, y cuando derivo esto respecto de x me da menos 4x más 4y. Eso es lo que me da la derivada de esto. Ahora voy a derivar la z respecto de y. Bueno, esto me va a dar 0, este me va a dar 4y cubo, y cuando derive esto respecto de y, me va a dar más 4x menos 4y. En general, el problema de estos ejercicios está en resolver este sistema, porque ahora les va a quedar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, x e y. Pero no son sistemas lineales como los que ustedes vieron en álgebra. Son sistemas no lineales. Por lo tanto, no pueden utilizar Kramer, no pueden utilizar matrices, no pueden utilizar ninguno de los métodos que estudiaron en álgebra, salvo sustitución. ¿Qué quiere decir? Y que van a tener que despejar de una de las funciones una variable y reemplazar en la otra. Pero en casos muy puntuales, este es un ejemplo, por eso se los estoy poniendo acá, que es muy particular y esto va a ocurrir casi nunca. Ocurre de que se puede usar algún truco, como por ejemplo, como yo veo que la función de arriba es prácticamente igual a la función de abajo, nada más que es como que estuvieran cambiados los x y los y, acá dice x cubo, acá dice y cubo, acá dice más 4x, acá dice más 4y, acá dice menos 4x, acá dice menos 4y, es como si tuvieran cambiado de posición y las ecuaciones sean exactamente iguales. Entonces las puedo restar miembro a miembro, que me queda eso, y luego despejar una variable en función de la otra y decir que, bueno, que lo que me está diciendo esto es que x tiene que ser igual a y, pero con signo opuesto. Entonces elijo cualquiera de estas dos funciones y reemplazo a x por menos y. Y una vez que tengo a x reemplazado por menos y, acá y acá, ahora me queda una función de una sola variable y puedo usar Bhaskara, puedo usar Gauss, cualquiera de los métodos que ustedes saben y reconocen para encontrar los ceros de esa ecuación. En definitiva, lo que van a tener que hacer, y no nos vamos a detener en esta parte teórica, es aplicar métodos de sustitución para resolver sistemas de ecuaciones. Ahí es donde van a tener que trabajar más en el práctico.
Pero una vez que encuentran los puntos críticos de este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, en este caso me da 3. Si yo reemplazo 0, 0 acá, todo esto se me hace 0. Si reemplazo raíz de 2 menos raíz de 2 acá, todo esto se me hace 0, igual que esto. Es decir, los puntos críticos son los puntos que al reemplazar en el sistema me da 0. Entonces voy a calcular el hessiano. ¿Cómo calculo el hessiano? Bueno, hago la derivada segunda de esto, otra vez respecto de x, la derivada segunda de esto, respecto de y, otra vez, y agarro cualquiera de estas dos y hago la cruzada para determinar la de xy o la de x, que sabemos que son iguales por Schwarz. Uy, perdón. Entonces, el hessiano me decía que la matriz que yo tenía que calcular era este por este menos este por este. Pero como estos dos son iguales por Schwarz, entonces me queda menos este al cuadrado. O sea, este por este menos este al cuadrado. Que era, perdón, era esto que está acá. Este por este menos el cruzado al cuadrado. Entonces me va a quedar este por este menos este al cuadrado. Eso es el hessiano. Yo me lo puedo aprender así o me lo puedo aprender como una matriz, como ustedes quieran. Eso lo van a tener que ver en el práctico. Cuando reemplace entonces esta derivada por esto, y esta derivada por esto, y esta la reemplace acá, entonces lo único que tengo que hacer es evaluar los puntos críticos en ese hessiano. Entonces cuando evalúe en 0, 0, esto me va a dar, fíjense, menos 4 por menos 4 más 16, menos 16, 0, caso dudoso. Cuando reemplace por raíz de 2 menos raíz de 2, haga la cuenta acá. Fíjense, cuando reemplace por raíz de 2 o menos raíz de 2, este o este, como está al cuadrado, y acá, como está al cuadrado, va a dar lo mismo, que sea este punto o este punto, porque está en el cuadrado. ¿Ven? Como solamente x e y aparecen en toda esta ecuación al cuadrado, cuando reemplace acá por raíz de 2 o menos raíz de 2, me va a dar lo mismo 4. Y cuando reemplaza este por menos raíz de 2 o más raíz de 2, también me va a dar 4, o sea, es lo mismo. Cualquiera de estos dos puntos me va a dar lo mismo. Pero como a mí me interesa el signo, no me hace falta saber cuánto da. Yo sé que cuando reemplace acá por raíz de 2 o menos raíz de 2, como me va a dar 2, dije 4, como me va a dar 2, el 2 multiplicado por el 12 me va a dar un número mucho más grande que 4, o sea, me va a dar positivo. Y este también me va a dar un número mucho más grande que 4, que me va a dar positivo. Positivo por positivo, positivo, y es un número mucho más grande que 16. Por lo tanto, siempre me va a dar positivo. Quiere decir que en estos dos puntos hay extremos. Ahora, si evalúo la derivada segunda, esta o esta, cualquiera de las dos, esta no, fíjense, porque no me sirve, esta o esta, entonces al evaluarla en esos puntos críticos, las dos me dan que son positivas. Ya dijimos que las dos eran positivas, no importa el signo de estos valores. Quiere decir que en los dos puntos hay un mínimo. Esta es la gráfica de la función. Estos dos valores que están acá son como dos depresiones. Estos son los mínimos. Y el caso dudoso es el caso este, en donde si ustedes se fijen, para ir de este mínimo a este mínimo, yo tengo que como que subir y luego bajar de nuevo. Acá hay como un máximo. Pero para ir de este extremo a este otro extremo, yo tengo que hacer una bajada ahí. Hay un mínimo. En esta dirección hay un mínimo, pero desde esta punta a esta otra punta del pañuelo hay como un máximo. Entonces ahí hay un punto de silla. El caso dudoso es un caso de punto de silla. Yo me vuelvo a conectar para todos aquellos que estén interesados en hacer un seguimiento de estos o que yo le aclare algo más. Pero esto se lo subo al aula virtual. Los saludo a todos aquellos que no se vayan a volver a conectar, pero me reencuentro con aquellos que sí. Un abrazo y sigamos en contacto.